Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos un día más aquí a Aula de Ciencias en esta primera sesión que vamos a hacer del 2023. Nada, el día 31 hice sesión en catalán y la verdad que perdí 5 minutitos dando las gracias a todos y también quería hoy en la sesión en castellano hacerlo. Lo voy a hacer mucho más rápido porque encima vamos tardísimo, pero nada, simplemente eso, ¿no? Que gracias a todo el mundo que se pasa por aquí, gracias a los 67 seguidores que ya tenemos en el canal, estamos a punto de llegar a nuestra siguiente meta, que es llegar a los 70. También la meta de este principio de año va a ser pues intentar conseguir el afiliado, a ver si conseguimos llamar la atención de más personas, sobre todo personas que realmente estén interesadas en aprender química, aunque agradezco mil gracias a todos los que pasan por el canal, aunque sean 5 o 10 minutillos, para apoyarme, que me saludan, que se quedan aquí. La verdad que muchísimas gracias a todos. Y nada, agradecer a todos los familiares y amigos que siempre pues me apoyan. Y lo dicho, hola Fritz, feliz año. Nada, pues lo dicho, que muchísimas gracias por este 2023, por estos 3 meses que hemos cumplido y nada, vamos a por el 2023 con muchísimas fuerzas, con muchísimas ganas y espero que con muchísima ciencia. Pues nada, dicho esto, vamos a lo que vamos, que es a esta primera sesión, a este curso de formulación orgánica 1, donde hoy va a ser supongo que la penúltima clase. Hoy vamos a hacer cíclicos, hidrocarburos cíclicos y aromáticos, y nos quedarán de este curso de formulación orgánica 1, nos quedarán los halogenados. Y una vez ya tengamos los halogenados, que será una sesión cortita, lo que haremos para completar hasta los 45 minutitos que solemos hacer del curso, pues haremos un repaso de todo, de ejercicios de todos los tipos que hemos estado trabajando aquí en el curso de formulación orgánica 1, y así pues acabaremos este curso. Esta sesión la haremos el miércoles, mañana haremos Study Work with Me, lo haremos no sé si por la mañana o por la tarde o las dos, no lo sé todavía, pero bueno, con calma iremos viendo lo que nos depara el mañana. Hoy, como digo, vamos a seguir con esta sesión de formulación orgánica 1, con este bloque 2, que son los hidrocarburos. Y si os acordáis, hemos hablado de lo que son los hidrocarburos, los alcanos, que son los de sin saturaciones, con enlaces simples, y después estuvimos hablando también de los que tienen dobles y triples enlaces, los alquenos y los alquinos. Pues bien, ahora lo que vamos a ver son los hidrocarburos cíclicos. Recordaros que en la sesión de alcanos, alquenos y alquinos os dije que podríamos hablar también de los cíclicos en cada uno de ellos, porque hay cíclicos sin dobles enlaces ni triples, o con dobles y triples enlaces. Pero yo quería hacer una sesión donde hablábamos de lo que son los hidrocarburos cíclicos por sí mismos. ¿Y qué son los hidrocarburos cíclicos? Pues bien, los hidrocarburos cíclicos son hidrocarburos de cadena cerrada, es decir, cíclicos cerrados. ¿De cuántos? Pues aquí podéis ver un par de ejemplos de 6 carbonos, de 4 carbonos, del número de carbonos que sea, ¿de acuerdo? El número mínimo de carbonos que puede tener son 3. Pues, perdonad, no quería darle ahí, aquí. El número de carbonos mínimos para formar un ciclo son 3, pues a partir de los 3 pues, puede ser que sean 4, 5 o 6. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos hidrocarburos cíclicos? Pues lo que vamos a hacer es nombrarlos igual que hemos nombrado hasta el momento. Hola, señor G, molt bon any. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este final del 2022 e inicio del 2023? Espero que muy bien. Pues lo que decíamos, para nombrarlos lo haremos igual que los alcanos, alquenos y alquinos.
es decir, utilizaremos los mismos prefijos y casi las mismas normas. Ahora repasaremos un par de cositas diferentes. Y lo que haremos será poner delante del nombre de la cadena, es decir, si es cadena de 2, de 3, 4, 5, pues su nombre concreto, delante pondremos la palabra ciclo. Vamos a verlo con un ejemplo que siempre se ve más claro. Nosotros aquí tenemos una cadena de 4. Como veis, se puede representar de dos formas diferentes. Podemos representar, como hemos visto hasta ahora, con CH2, 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 pero en los cíclicos normalmente se representa, como veis, tanto en el ciclo de 6 como en el ciclo de 4, es decir, con su forma geométrica. Si es un ciclo de 4 es un cuadrado, si es un ciclo de 6 es un hexágono. Pues se representa mucho más fácil de esta forma así. Entonces, si tenemos 4 carbonos, recordaros, met, et, prop, but, 4 carbonos, but, como no tiene dobles ni triples enlaces, tendrá la terminación ano, es un ciclo, por lo que tiene por delante la palabra ciclo, así que el nombre de este compuesto es el ciclo but-ano. Ciclo, que es cerrado, but, de 4 carbonos, ano, porque no tiene ningún doble ni triple enlace. Entonces vamos a ver cómo nombrar estos hidrocarburos cíclicos. Como os digo, hay diferentes formas no hay diferentes formas, sino que se utilizan, se nombran igual que los alcanos, alquenos y alquinos, simplemente tendremos en consideración un par de cosas a la hora de nombrar los ciclos. Vamos a ver qué tener en cuenta. Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando haya más de un sustituyente, si solo tenemos un sustituyente, ese sustituyente siempre estará en la posición 1. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un anillo de 6 con un metilo, será el metil ciclo hexano. Punto, no tiene más. Cuando tengo más de uno, ya sean 2, 3, 4, 5, 6, el número que sean de sustituyentes, lo que tenemos que hacer, al igual que hacemos con los hidrocarburos lineales, es que las fitas, los hitos, las posiciones donde están estos sustituyentes sean lo más pequeña posible. Y si hay más de una opción, entonces lo que haremos es que sea por orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si yo tengo un anillo de 6 como el que vemos abajo, como el que vemos aquí, está claro que los 3 sustituyentes están seguidos, pues uno estará en la posición 1, el otro en la 2 y el otro en la 3, porque serán los números más pequeños posibles en las que se pueden estar situados. En cambio, si lo que tenemos es el ejemplo que vemos arriba, donde tenemos un anillo de 6 y 3 sustituyentes donde están en las posiciones 1, 3 y 5, claro, veis que los 3 ejemplos están en las posiciones 1, 3 y 5. Veo que en el último no se han copiado bien los colores. Bien, ahora lo modificamos. La cuestión es que en los 3 casos, los 3 sustituyentes pueden estar situados en las posiciones 1, 3 y 5. ¿Cómo vamos a ver cuál es la correcta? Pues bien, como las 3 podrían ser correctas, lo que vamos a hacer es que el 1 esté ordenado por orden alfabético. Es decir, si yo tengo un etilo, un metilo y un propilo, es decir, un etilo de 2 carbonos, un metilo de 1 carbono y un propilo de 3 carbonos, por orden alfabético, ¿cuál es el que tendría que ser el primero? Pues la E, el de etilo. Pues vamos a considerar que la posición 1 es el etilo, que sería el último ejemplo, que es verdad que lo siento que no he puesto los números, ¿de acuerdo? Pero este sería nuestro carbono 1. Después, ¿cuál sería el siguiente? Pues la M de metilo, que va antes de propilo. Pues nuestro carbono 3 sería el metilo, es decir, iría del etilo hacia la derecha y esta sería nuestra posición número 3. Y por último, la posición número 5 sería la del propilo. Así, esta cadena, que está claro que sería etilo, metilo, propil, ciclo, hexano, 6 carbonos en este ciclo, pasa a ser la 1-metil, 3-metil, 1-etil, 3-metil, 5-propil.
¿Por qué? Porque podría haber sido la 3-metil, 3-etil, 1-metil, 5-propil, sí, pero al final lo que vamos a hacer es cuando son equivalentes todas las posiciones, vamos a poner las posiciones según el orden alfabético. ¿De acuerdo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos insaturaciones, es decir, cuando tenemos dobles o triples enlaces, nuestro carbono número 1 va a ser el carbono del doble enlace. ¿Por qué? Porque de nuestra cadena principal, que es el ciclo, lo más importante que tenemos es este doble enlace. Así que en el segundo ejemplo, que es en el de este ejemplo de aquí abajo, nosotros podemos tener dos posibles situaciones, donde el carbono 1 sea pues el carbono este de aquí abajo, el que está marcado en amarillo, o puede ser este de aquí arriba, es decir, las dos posiciones del doble enlace. ¿Cuál después vamos a determinar como la correcta, como la mejor opción? Pues determinaremos la mejor opción en la que, aparte de que nuestro carbono del doble enlace sea la posición 1, nuestros radicales tengan los hitos, las fitas, las posiciones lo más pequeñas posibles. Fijaros que si nos basamos en el primer ejemplo, en el que están los números en amarillo, y nuestro carbono 1 es este de aquí, las posiciones de los metilos serían 3, 4 y 5. En cambio, en el otro caso en el que vamos a considerar este aquí, serían las 4, las 5 y las 6. Así que nosotros lo que vamos a considerar es que nuestra mejor numeración es la que tenemos en amarillo. Así que este compuesto, ¿cómo lo nombraré? Pues bueno, tengo 3 radicales, metilos en la posición 3, 4 y 5, 3, 4, 5, trimetil, ciclo, porque tenemos un ciclo, de 6-ex, tengo un doble enlace de terminación eno. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos que los ciclos pueden ser radicales, es decir, puede ser que mi cadena principal no sea la cadena cíclica, sino que sea una cadena lineal. En ese caso, lo que tenemos que hacer es utilizar los prefijos en el ciclo igual que utilizamos en las cadenas radicales. Será ciclo, pues pentilo, enilo o inilo, ¿de acuerdo? Cada uno por lo que el caso que sea, si solo tengo enlaces simples, si tengo dobles o triples enlaces. En este ejemplo que tenemos aquí, fijaros que tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podría ser que nuestra cadena principal fuera también el ciclo de 6, pero ¿qué pasa? Que fijaros que otra norma que teníamos de los alcanos, alquenos y alquinos era que intentábamos que el número de radicales fuera el más alto posible. Claro, si yo considero a igual longitud de cadena que mi cadena principal fuera el anillo de 6, tendría solo un radical mega complejo, un radical de 6 donde le colgaría un ciclopenteno y un metilo. En cambio, si yo considero mi opción principal, la otra cadena de 6 que tengo, en este caso la cadena lineal, tendré 3 radicales. Un radical ciclo pentino, o un radical ciclo exilo y un radical metilo. Así que yo voy a considerar que mi cadena principal es la cadena lineal. Pues bien, como hemos dicho, en esta cadena lineal teníamos un ciclo exilo, un ciclo pentilo y un metilo. ¿En qué posiciones? Pues como es una cadena lineal, vamos a intentar que estas posiciones sean lo más pequeñas posibles. Así que fijaros que si empiezo a numerar por la derecha, las posiciones serán 2, 3 y 4. En cambio, si empiezo por la izquierda, serían las posiciones 3, 4 y 5, que serían más altas. Así que el nombre de esta molécula es el 3-cicloexil, 4-ciclopentil, 2-metil hexano. Muy bien, pues como siempre, ¿cuál es la mejor manera de aprender? Como ya sabéis que como me gusta a mí que aprendamos, es verdad que tenemos que hacer un poco de teoría, pero recordar que lo mejor siempre es hacer ejercicios. Así que si me dais un segundo, pasamos a la tableta y yo también cojo la tableta aquí. Y vamos a hacer estos ejemplos. Son ejemplos muy, muy sencillos, ¿de acuerdo? No vamos a hacer cosas mega complicadas, pero bien, vamos a ver estos pequeños ejemplos. En el siguiente curso que hagamos, cuando hagamos el curso
de formulación orgánica 2, cuando veamos estos ejemplos, aparte de ponerles otros grupos radicales, pues haremos ejemplos un poquito más complejos, pero en este curso recordar que siempre vamos a hacer ejemplos mucho más sencillitos. Os comentaba, vamos al ejemplo del ciclo butano. Claro, al ser el ciclo butano, lo que podemos hacer son diferentes opciones, ¿de acuerdo? Una de las opciones que podemos hacer es, aunque esté aquí feísimo, es poner los 4 carbonos, como era but, recordar que son 4 carbonos. Estos 4 carbonos, al ser 4, tenemos que recordar que es un cuadrado. Pues yo podría poner los 4 carbonos en lo que son los extremos, unirlos por enlaces simples y poner los hidrógenos que faltan, porque no tenemos dobles enlaces, no tenemos ningún radical, por lo que podríamos poner pues, CH2 en todos los carbonos, aunque esté quedando fatal porque estoy escribiendo con el ratón. Y verdad que escribir con el ratón es imposible. Pero bien, yo creo que se entiende perfectamente. CH2, 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 CH2. Pero nosotros el ciclo butano nunca lo vamos a dibujar así. El ciclo butano nosotros lo vamos a dibujar como un cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este cuadrado cada uno de los extremos de las líneas, que las líneas son enlaces, son un carbono. No tenemos ni dobles enlaces ni radicales, por lo que vamos a dejar el ciclo butano de esta forma. El siguiente ejemplo, que es el ciclo hexeno, nos pasa exactamente lo mismo. Podríamos hacer hex6, ciclo, un anillo de 6. Un anillo de 6 sabemos que es un hexano, por lo que nuestro dibujo va a quedar tal que así. Soy horrible dibujando hexanos, ¿vale? Pero bien, nuestro enlace quedaría, nuestro ciclo hexeno quedaría de esta forma. Y fijaros que la terminación no es ano como en el caso anterior, sino que es eno. La terminación eno, acabado n, recordar que es porque tiene un doble enlace. ¿Y dónde vamos a poner este doble enlace? Pues lo podéis poner donde queráis. ¿Por qué? Porque la posición 1 en un ciclo, recordar que siempre será la que tenga el doble enlace en el caso de tener dobles enlaces. Pues si yo lo pongo en esta posición como lo he puesto, mi carbono número 1 será este. Si lo pongo en otro lado, pues mi posición número 1 será la de ese otro caso. Pero finalmente lo que veremos es esto de aquí, porque este ciclo de 6 lo podemos ir girando y será igualmente lo mismo. Muy bien, pues vamos con el último ejemplo, que es el 1,2,3, 1,2,4 trimetil ciclo hexano. Aquí vemos que en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 4 tenemos un trimetil, es decir, tenemos 3 metilos en un ciclo, es decir, en una cadena cerrada, hexano de 6. Entonces vamos a volver a hacer un ciclo de 6. Acordarnos que el ciclo de 6 es un hexágono, 6 caras, donde cada uno de los vértices, es decir, la unión de entre dos líneas, es un carbono. Es hexano, terminación ano, por lo que no tiene ni dobles ni triples enlaces. Y lo único que ahora es, yo voy a considerar que mi posición 1, porque me va a dar así y lo voy a considerar así, es la que os voy a marcar ahora, es este enlace. Y podría considerar que fuera cualquiera otra de las posiciones, pero yo voy a considerar que es esta. Que mi posición 2 es la que está justamente al lado y la 4, pues cuento de la 1 a la 4 y será la posición que os marco aquí. Ahora, en cada uno de estos extremos, esto ya estaría correcto, ¿de acuerdo? Nosotros podremos dibujar el 1,2,4 trimetil ciclohexano de esta manera, porque recordar que en la fórmula semidesarrollada también se podría hacer con líneas y cada una de estas líneas equivalía a un enlace y en la punta siempre hay un carbono. Y los hidrógenos no hace falta dibujarlos,
pero también podría poner el CH3, que es el radical metilo. Pero como lo estoy haciendo con el lápiz, con el ratón y es muy complicado, ya no tengo buena letra, imaginaros haciéndola con el ratón, pues lo vamos a dejar así. Pero no os preocupéis que yo os voy a pasar un PDF donde pondré los ejercicios bien escritos con el lápiz correctamente. ¿De acuerdo? Pues muy bien, ya hemos hecho estos 3 ejemplos muy sencillitos para que vierais lo que son los ciclos y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a tener unas fórmulas y vamos a decir los nombres. En el primer caso, fijaros que os he puesto las 2 formas de representarlos. ¿Vale? Es un ciclo de 3 carbonos, por lo que es un triángulo, y lo podemos dibujar como un triángulo, que es lo que veis abajo, o podríamos dibujar los carbonos y los hidrógenos. Al final, lo que vosotros consideréis que os gusta más o os es más fácil. Yo entiendo que al principio puede ser que os sea mejor hacerlo como lo vemos aquí arriba, pero si después lo queréis hacer con líneas, como os digo, vosotros mismos y lo que veáis que os es más fácil. Muy bien, pues vamos a ver estas 3 fórmulas, ¿cómo las nombraríamos? Pues si yo tengo un ciclo de 3, acordaros, met, et, prop, but, es un prop. Esto tiene texto, espera que os lo puedo escribir aquí. Vale, es un prop, así que vamos a ser prop, no tiene ni dobles ni triples enlaces, por lo que será la terminación ano, propano. Y fijaros que es un ciclo, por lo que delante voy a tener que poner la palabra ciclo. Así que el nombre de esta molécula será la ciclopropano. ¿Qué tenemos en el ejemplo del medio? En el ejemplo del medio tenemos una cadena de 6 carbonos cíclica cerrada con un radical metilo. Entonces, a la hora de nombrar el radical metilo, como no tengo ni dobles ni triples enlaces, mi posición 1 será la del metilo. Yo le puedo decir que es la 1-metil, pero como la posición 1 puede ser cualquiera de ellas y solo tenemos un radical, si yo tuviera 2 sí que tendría que decir dónde está la 1 y dónde está el otro radical. En este caso sería equivalente decir 1-metil o solo metil. ¿Metil qué? Pues metil es nuestro radical de una cadena nuestra principal de 6 carbonos ex, pero es cíclica, por lo que sería ciclohexano. Y os voy a completar también el otro nombre, el 1-metil, porque sería completamente igual ciclohexano. Ciclo de 6 terminada en ano, porque no tenemos ningún doble ni triples enlaces. Vamos a por el último ejemplo. Fijaros que en el último ejemplo tenemos un ciclo de 5, pent, sin dobles ni triples enlaces. Hola Azu, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tenemos 3 radicales metilos. ¿En qué posiciones están estos radicales metilos? Pues vemos que hay 2 que están en la misma posición y otro que está justamente al lado. Si hiciéramos que el primer carbono, el carbono 1, fuera el de arriba, el que solo hay un metilo, serían las posiciones 1, 2, 2. En cambio, si en posición 1 hacemos la que tiene los 2 metilos, serían las posición 1, 1, 2. En este caso, las fitas, los números serían más bajos, por lo que nuestros radicales metilos están en la posición 1, perdón, a ver, ahora esto no escribe, 1, 1, 2, tri, porque tenemos 3 metilos, trimetil, de una cadena principal, ciclo, ¿de cuántos? De 5, pent-ano. ¿Por qué pent 5? Ano, porque no tenemos ningún doble ni ningún triple enlace. Muy bien, pues si os parece, vamos a seguir con lo que sería la teoría.
Aquí lo tenemos y vamos a ver ahora lo que son los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son simplemente los hidrocarburos de 6 carbonos, los derivados de los hidrocarburos de 6 carbonos con 3 triples enlaces. Esta cadena de 6 cíclica, este ciclo que sería un ciclo hexeno, ¿de acuerdo? Con 3 triples enlaces, tiene un nombre en concreto que se llama benceno. El benceno tiene esta característica que tiene estos 3 dobles enlaces que hacen que las posiciones sean iguales entre sí, por lo que el primer ejemplo que os pongo donde están los dobles enlaces, aquí, aquí o aquí, es equivalente al que ponemos al lado donde los dobles enlaces están en las otras posiciones. Por eso, normalmente el benceno se dibuja, como veis más aquí a la derecha, donde es una mezcla de las dos fórmulas, es una resonancia, es decir, estos dobles enlaces lo que hacen es que los electrones de los dobles enlaces se van moviendo por todo el ciclo de 6, haciendo como esto, como una redonda, por eso se acaba representando de esta forma. Esta disposición de dobles enlaces le da una estabilidad inusual a este ciclo de 6 y hace que sea muy reactivo también y que se formen muchos compuestos derivados del benceno. Por eso tiene incluso un apartado especial en la nomenclatura de la formulación orgánica, donde decimos que todos los derivados del benceno son los hidrocarburos aromáticos. Entonces, a la hora de nombrar estos hidrocarburos aromáticos, tenemos que tener en cuenta que se nombrará diciendo el radical con benceno. En el caso este del que tenemos un metilo en este enlace de 6 con estos dobles enlaces, será el metilbenceno. ¿Qué nos pasa si tenemos más de un radical? Pues se nombran teniendo en cuenta que los números 1 sean los sustituyentes más importantes y que estén ordenados por orden alfabético. ¿De acuerdo? Esto ya es lo mismo que hablábamos antes. Yo en este caso tengo 4 radicales, podrían poner el 1 en muchas posiciones, pero al final lo vamos a ordenar, si hay diferentes opciones, vamos a hacer que estén ordenados por orden alfabético. El etilo es la E, el que se dará por orden alfabético antes, pues tendrá la posición 1. Y luego fijaros que podría ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si voy a la derecha tengo un metilo en la posición 2 y en la posición 5, y si voy hacia la izquierda lo tendré en la posición 3 y la posición 5. Entonces será más larga, así que voy a ir hacia la derecha. Por eso el nombre de este compuesto es el 1-etil, 2,5-dimetil, 4-propil y como siempre acabamos en benceno. En el caso de los bencenos, cuando tenemos dos sustituyentes, les podemos nombrar de una forma especial a estos dos sustituyentes. Cuando yo tengo los sustituyentes en la posición 1 y 2, es decir, uno al lado del otro, le podré llamar también orto. Esta es la posición orto, ortodimetil, donde yo tengo estos dos metilos en la posición 1 y 2. Si lo tengo en la posición 1 y 3, es la meta. Y si lo tengo en la 1 y la 4, son la para. Entonces aquí os he puesto los 3 ejemplos donde tenemos el dimetilbenceno en todos los casos, pero en uno en la posición 1,2, el otro en la 1,3 y el último en la 1,4. Donde si lo tenemos en la 1,2 es el ortodimetilbenceno, si lo tenemos en la 1,3 el metadimetilbenceno y si lo ponemos en la 1,4 en el paradimetilbenceno. A la hora de escribir los nombres, muchas veces no hará falta que pongamos orto, meta y para. Como veis, al final de todo, en el último caso, podemos poner O, M o P para indicar el orto, el meta y el para. Y por último, el benceno, sabéis que también lo podemos utilizar como cadena radical. En este ejemplo nos pasa lo mismo que hemos visto en el ejemplo del hidrocarburo anterior con el ciclo. ¿Qué pasa? ¿Que podría ser la cadena principal el benceno? Por supuesto, pero
también es mejor que hayan más radicales. Así vamos a considerar que nuestra cadena principal es la cadena que empieza de CH2 a CH2, que va lineal. Así, fijaros que yo en la posición primera y en la última, en la posición 1 y en la posición 6, tengo unos bencenos colgando. Pues cuando tengo bencenos como radicales se le llaman fenilos. Así que este compuesto de aquí será el 1, 2, 3, 4, en la posición 4 tengo un etilo, 4 etil, 1, 6 difenil, 2 metil hexano. Muy bien, pues para acabar con esto tengo preparados estos dos ejercicios muy sencillitos y como antes pues vamos a pasar a la pizarra y lo malo es que voy a tenerlo que dibujar a mano porque tenemos la conexión entre tableta y ordenador rota, pero voy a intentar hacer lo mejor posible y como os he dicho antes, después os pasaré un PDF con todo bien escrito y en el vídeo que subiré a YouTube lo intentaré hacer a mano, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer estos dos ejemplos muy sencillos y de forma fácil y rápida. Tenemos el primero que es el etilbenceno. Benceno, acordaros, benceno, anillo de 6, que encima que soy horrible haciendo anillos de 6, aquí lo vamos a tener que hacer con el ratón, el anillo de 6, como es benceno tengo los dobles enlaces, entonces lo podría hacer de esta forma, puedo poner los dobles enlaces así, ¿de acuerdo? Son alternados, lo vamos a dejar así, y nos dice que es etilbenceno, como hemos visto antes, si solo hay un radical no hace falta poner en qué posición está. En el carbono que más rabia os dé, DS, de la cadena cíclica de 6, le colgaremos un etil, es decir, dos carbonos, CH2, CH3. Este sería el etilbenceno. Y en el otro caso tenemos el 1,4-dietil, dos etilos en la posición 1 y 4, 2-metil en la posición 2, un metil, benceno. Benceno, pues lo mismo, venga, nuestra cadena de 6 tan horrible como la estoy haciendo, que la verdad que están quedando fatal, ¿vale? Ay, no. Vamos a ver. La gomita, vamos a borrar. Horrible, ¿eh? Esto de dibujar con el ratón, pero bien, ahora lo solucionaremos para la clase en catalán, la siguiente, pues si os queréis quedar, aunque lo hagamos en catalán, los dibujos y los nombres, recordar que son muy, muy parecidos. Bien, pues ya tenemos nuestro ciclo de 6. En este caso lo que voy a hacer es dibujarlo de la forma de hacer la redonda, en vez de hacer los dobles enlaces simples. Esto, aunque parezca un huevo o una patata, es una redonda. Y bien, ¿qué aparte tenemos de aparte del benceno? Pues tenemos tres radicales, 2 dietilos y 1 metilos. ¿Cuál es la posición 1? Volvemos a lo mismo, la que más da rabia os dé. Pues esta de aquí, por ejemplo. Pues este será mi posición 1, por lo que pongo un etilo, en la posición 2, 3, en la posición 4, que es justamente en el otro lado del ciclo, voy a poner otro etilo y en la posición 2, que es la de al lado del primer etilo, voy a poner un metilo. Finalmente, esta molécula de aquí es la 1,4-dietil 2-metil benceno. Y ahora sí, para acabar, vamos a hacer el nombre de estos dos moléculas. Fijaros que en la primera, ¿qué tenemos? Tenemos un ciclo de 6 con estos dobles enlaces, por lo que sé que la terminación va a ser benceno. ¿Y qué voy a tener antes? Pues antes veo que de este benceno me cuelga un radical metil, así que el nombre de esta molécula será el metilbenceno. Recordar que no hace falta que pongamos no hace falta que pongamos en qué posición está al estar solo un radical. En el segundo ejemplo también tenemos un benceno, así que sabemos que la terminación será benceno. ¿Y qué más tenemos aparte de un benceno? Pues tenemos 4 radicales. En este caso los 4 radicales son iguales. Vemos que tenemos
metil, 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 metil. ¿Y en qué posiciones están estos metilos? Pues vamos a considerar que uno de ellos es el 1 y vamos a contar a ver en qué posiciones están. Vamos a considerar que otro es el 1 y vamos a ver en qué posiciones están. Y recordar que a la hora de enumerar podemos ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si me dais un segundito que bebo agua, os acabo de explicar. Si yo considero que el metilo de arriba es el 1, yo puedo ir hacia la derecha y decir que el metilo que está como para la derecha es el 2, el de abajo del todo es el 4 y el otro es el 5. También puedo ir hacia la izquierda, entonces las fitas veréis que son mayores. Así que finalmente lo podéis hacer vosotros y numerar de todas las formas posibles, que son muchísimas, pero también por eso tenemos que ir entrenando el ojo para ver cuál es la mejor. Vemos que las posiciones más bajas es tener en la 1, en la 2, en la 4 y en la 5 este tetrametilbenceno. Muy bien, dentro de lo accidentado que ha sido la clase de hoy, creo que ha ido bastante bien. Vamos a ver si recuperamos la tableta ahora para la siguiente sesión en catalán, porque si no, ya veis que dibujo fatal, ya escribo fatal con el lápiz, imaginaros, bueno, ya lo habéis visto con el, con el ratón. Así que lo que vamos a hacer es, necesitaremos 5 minutitos para poderlo poner todo bien. Vamos un poquito tarde, pero bueno, nos tomamos un par de minutitos para hacerlo y seguimos con la sesión en catalán. Recordad que siempre hacemos la sesión en castellano y después la de catalán. Para acabar, si tenéis dudas, aquí tenéis mi correo, aida.aulasciences@gmail.com, me escribís y me decís, Aida, he estado viendo este vídeo, el otro, o tengo este examen, o estoy haciendo estos ejercicios, tengo estas dudas, ¿me puedes ayudar? Os recuerdo que mañana estaremos resolviendo dudas en directo, estaremos haciendo este Study Work with Me. Si alguien me envía un correo diciéndome que tiene dudas, pues os las resolveré en directo. Si no, como siempre, yo estaré aquí preparando nuevas sesiones y si alguien entra y tiene alguna duda, pues yo encantada de resolverla. Dudas de química, por favor, no me preguntéis, depende de otras cosas, que algunas os las podré resolver, otras no. Pero bien, si no, siempre podemos buscar ayuda de alguien, que seguro que hay alguien dispuesto a ayudarnos. Para acabar, muchísimas gracias por seguirme y por estar aquí. Recordar que darle seguir tanto a Twitch como a YouTube es totalmente gratuito y lo único que hacéis es apoyarme con este simple gesto. Y recordaros que estamos en casi todas las redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram, Facebook, TikTok o Twitter, donde allí vamos colgando pues siempre que estamos en directo las sesiones que vamos a hacer y así os podéis estar bien informados de lo que vamos haciendo en el canal. Con todo esto, desearos que paséis muy buen día, que disfrutéis de este primer lunes de enero, de este 2 de enero y como siempre recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Hasta luego.